continuación, Ítalo Pisolante Negrón, consultor internacional, nos habla de la reputación como un intangible estratégico. Tres focos orientan mi reflexión al hablar de reputación, un intangible estratégico para la recuperación. Descifremos la realidad, es el primer punto. La recuperación requiere confianza. Sin ella, no hay posibilidades de asegurar bienestar y progreso. La reputación se fundamenta en la confianza que merece el liderazgo a partir de lo que hace o lo que deja de hacer. El segundo punto que voy a desarrollar brevemente es la recuperación. Es básicamente una condición de la confianza que ganen las empresas. Es decir, la reputación es el mayor riesgo que tiene una empresa. Es esa reputación un sentimiento que desencadena actitudes y comportamientos de valor con respecto a la empresa y sus líderes. No gerenciarlos estratégicamente impacta una recuperación sostenible. Y el último punto va a ser los desafíos del liderazgo responsable. El liderazgo hoy vive una resignificación. No se entiende de la misma manera que antes y se debe caracterizar por atributos que trascienden las jerarquías. Los roles para la recuperación deben ser reinterpretados. Pero hay un valor estratégico que atraviesa los tres focos de la reflexión que voy a compartir y que es clave. Descifrar la realidad, gestionar el riesgo reputacional y asumir el desafío de la trascendencia del líder dependerá de la construcción de un sistema de creencias compartidas dentro de la empresa. Creencias que se fundamentan en nítidos valores y un ilusionante propósito que retumbe en el interior de todos y cada uno de los colaboradores. Porque hago lo que hago, pero unido a cómo hago lo que hago. Eso es fundamental porque todo logro tiene un precio y es la huella que tú dejas. Mi primer eje de la reflexión es descifrar la realidad. Bueno, débil institucionalidad, frágil gobernabilidad, influencia geopolítica, incremento del desempleo, activismo de nuevas generaciones en un perfil que es cada vez más claro su orientación social y su sensibilidad. Fundamentalismo, radicalización y redes sociales. Eso recuerdo un artículo que escribiera en Forbes que se llamó La dictadura de los algoritmos, ya hace algunos años. Pero las investigaciones más recientes, Approaching the Future, que acabamos de presentarla aquí en Madrid, donde estoy, del think tank Corporate Excellence, al que pertenezco hace muchos años, es que los CEOs y los directores de comunicación hoy están centrados en responder y gestionar una nueva realidad empresarial. Y las prioridades que le dan son liderazgo responsable, adaptación al contexto del COVID, la gestión de la reputación y el riesgo reputacional y las nuevas formas de trabajo. Destaca que los profesionales latinoamericanos le están otorgando dentro de la Iberoamérica, que fue donde investigamos, puntuaciones mucho mayores al tema del liderazgo responsable. La necesidad de impulsar liderazgo responsable para atravesar con éxito la próxima década ya estaba clara antes del COVID-19, pero la pandemia ha acelerado la transformación y se ha estudiado que las características que son indispensables para un liderazgo responsable, mis queridos amigos, es la empatía en un 80%, la visión de largo plazo en un 70%, el propósito, la sensibilidad por el entorno y la transparencia dentro del comportamiento de la empresa y la relación. Las empresas que están trabajando en un propósito en Latinoamérica aumentaron 22 puntos desde el 2020, ubicándose en 42% de las respuestas. Y las empresas que están trabajando activamente en la reputación aumentó un 18 puntos con respecto al año pasado, elevándose en un 40% la respuesta. Fíjense la importancia entonces del tema, porque los temas que están trabajando hoy las empresas tienen que ver con el contexto COVID como primer punto, después la digitalización, producto obviamente del teletrabajo, también de nuevos modelos de comunicación y lo que les decía antes, propósito corporativo y gestión de reputación. Sin embargo, dentro de esta descifrar la realidad, hay dos acrónimos que están marcando el lenguaje gerencial y que son fundamentales. Uno es el ERM, que se llama Enterprise Risk Management, y tiene que ver con esas herramientas que tienen profesionales para gestionar riesgos, metodologías que van a intentar anticiparse a los eventos para evaluar las posibilidades que tienen los impactos y reportarlas a la empresa. Pero otro concepto fundamental para poner sobre la mesa es otro, y lástima no tener el tiempo para profundizarlo, es
el acrónimo ESG, es decir, Environmental, Social and Governance Issues en inglés. Eso tiene que ver con los factores ambientales, sociales y de gobernanza. Me refiero a la responsabilidad social, a la sostenibilidad, a la gobernanza o un bien gobierno. Y esos son elementos, criterios básicos para invertir en una empresa. Ambos acrónimos toman muy en serio las opiniones de los compliance y eso tiene que ver con una figura fundamental, más que nunca, porque es una herramienta estratégica que complementa la gestión del riesgo. Compliance y riesgo son palabras que vienen juntas y debemos vigilar esa gestión ambiental, social y gobernanza, porque el compliance no solo ofrece protección penal, sino también reputacional. En síntesis, descifrar la realidad nos obliga a comprender la resignificación de lo social. Y allí hay un tema importantísimo, las diferencias generacionales. ¿Por qué? Porque los millennials, por ejemplo, son mucho más propensos a buscar productos socialmente responsables. Ya en julio pasado, Deloitte afirmaba que la pandemia ha provocado que los millennials se sientan mucho más cercanos de los temas de responsabilidad individual. Y un porcentaje altísimo, 75% dice que la pandemia los ha hecho más comprensivos. Frente a todo, es el propósito corporativo, una potente herramienta para combatir el riesgo derivado de la confianza en una oportunidad. Pero descifrar la realidad la resumo en el desafío de desarrollar, por un lado, inteligencia contextual y la capacidad de creer en un sistema de creencias compartidas. El segundo riesgo es la reputación corporativa, el riesgo más grande. La reputación es un sentimiento que desencadena actitudes y comportamientos. Es la huella que dejamos. Genera impactos no solo por lo que se dice, sino también por lo que se deja de decir. Es lo que percibe el receptor, lo que construye confianza para hacer buena reputación. Y ya Approaching the Future, esa investigación que antes mencionaba, decía cuáles eran las prioridades en el tema reputacional. Una es responder a expectativas y exigencias de grupos de interés. Suena lógico, pero además gestionar con mayor impacto los riesgos reputacionales identificándolos, gestionar factores políticos y económicos y en un menor porcentaje los temas vinculados a la irrupción de tecnologías. No hay nada más real que mueve decisiones que la percepción. Es decir, eso tiene que ver con cuando hablamos de reputación, hablamos de percepción y si la realidad es mejor que la percepción, estamos ante una oportunidad de comunicación y tenemos que comunicar lo que somos. Pero si esperamos que la percepción sea mejor que la realidad y pensamos maquillarla con comunicación, estamos frente a riesgos reputacionales y eso no es sostenible. La desconfianza social marca tres caminos: o dejar que otros digan lo que soy, o confrontar sus opiniones con aquellos que están mal informados o que son hostiles, o concentrarme todos mis esfuerzos en aquellos que están indecisos o, de otra manera, los que me dan el beneficio de la duda. Mi opinión siempre es concentrarnos en ellos. ¿Para qué? Para influir en conductas y actitudes de apoyo que van a surgir de la eficaz forma de manejar reputación, pero sobre todo de atender a esos que tienen la duda y no recrearnos en el salón de los espejos o empeñarnos en una pelea contra aquel que no va a estar de acuerdo conmigo. Yo he estudiado mucho Centroamérica y unos números recientes, ya más de 20 años trabajando en la región, dicen que lo que más les importa al centroamericano fundamentalmente es su propuesta de valor, es decir, los productos y servicios que ofrece la empresa. Pero muy seguido, cerquita de la buena gobernanza y la integridad. Y esos son elementos que reflejan que entonces es un tema que involucra a toda la organización. Si somos capaces en los modelos que conocemos nosotros para medir reputación, que son KPI, muy puros y duros, como diríamos aquí en España, si sumamos clima laboral, gobernanza, integridad y ciudadanía, que son tres de las áreas que se examinan, todo eso suma entre 42 y 45% en eventos que hicimos, o investigaciones que hicimos en Guatemala y en Honduras. Eso significa que casi un 50%, si atendemos estos tres temas, vamos a poder influenciar positivamente. Ya lo había dicho la revista de MIT, cuando habla de cuantificar las expectativas sociales. 87% global de los investigados en la región hablaban de que las empresas deben ir más allá de lo lucrativo. Mi último punto, el tercer y último eje de mi reflexión, son los desafíos del liderazgo responsable. ¿Cómo el líder se repone de un golpe reputacional? ¿Es posible reponerse? Lo que yo he aprendido con mis años es que llueve, pero escampa.
Un golpe reputacional no es el fin de la empresa, puede superarse, incluso puede quedar mejor parada en términos de confianza luego de una crisis. Pero la clave va a estar en manejar la situación desde antes de la crisis. Todo dependerá de la confianza que haya ganado por su estilo de liderazgo. Sin duda, en estos momentos post-COVID, la tormenta emocional nos toca muy de cerca. Y eso hace que nos ocupemos más que de la bioseguridad, de la psicoseguridad. Así fue un artículo que publiqué en Forbes y parte lo dije en este evento justo el año pasado. Colocar al colaborador, al ser humano, en el centro del diseño de toda estrategia para la empresa, pero no hacerlo desde el relato de las intenciones, sino desde la coherencia de los procesos internos y la consistencia de aquello que decimos y finalmente hacemos. Hoy en día, si no se conoce y se empatiza y se comprende al ser humano y a la sociedad en general, es imposible que las empresas conecten y aporten valor y construyan así reputación. Ya había surgido el año pasado, en el antepasado, en el 2019, en el Foro Económico Mundial de Davos, en el Trust Barometer, que el empleador o la marca empleadora era la principal generadora de confianza. Y en el 2020, un número que sorprendió muchas veces, un 71% de respuestas a nivel global fue que la institución en la que más creo es la empresa. Así que hay algo que se hizo bien. Después vinieron las ONG, después los medios y mucho más lejos los gobiernos. Quizás, para ir cerrando, el mayor cambio que hace falta en las organizaciones es uno que es difícil plantearse y es desaprender la forma como lideramos. Así titulé justo uno de mis artículos en Forbes, El fin del liderazgo. El liderazgo responsable exige renovadas destrezas para leer el contexto y más inteligencia para gestionar a la empresa y sus colaboradores en el mercado. El término de liderazgo tiene una connotación jerárquica, en la cual se percibe que hay una diferencia de niveles y roles. Los integrantes de las nuevas generaciones, amigas y amigos, rechazan este modelo jerárquico porque han sido educados, como ya les dije, para ser líderes. Están acostumbrados a conocer las razones por las que se toman las decisiones y tienen sus propias opiniones. Y ello es lo que consideran, por lo cual se motivan por la influencia que puede ejercer otras personas, sin importar el cargo. No importa el nivel. Desaprender cómo liderar implica aprender a influir a los demás. Influencers internos es la clave. Una forma donde el líder debe estar centrado en valores y rasgos que generen esa influencia, pero que olvídense del organigrama y olvídense del cargo. Apreciadas amigas y amigos, 3 elementos fundamentales para cerrar y asegurar la coherencia que fortalece la reputación para el crecimiento, para la recuperación. 1, nivelar de información del impacto de las actuaciones de la empresa para asegurar consistencia. 2, alinear visión y pensamiento de nuestros equipos para asegurar coherencia en las actuaciones. Y 3, direccionar a la empresa para mitigar riesgos y agregar valor al plan de negocio a través de la confianza y la reputación ganada. Valor que agrego, pero que debo capturar en confianza. Es fundamental entonces la profesionalización de la gerencia de la confianza en la empresa, a partir del diseño de un sistema integral de gestión reputacional que cree valor, pero lo más importante y subrayo, que lo capture en confianza. Todo ello requiere una adecuada gobernanza, pero de eso podemos hablar en otra oportunidad que nos encontremos. Muchas gracias.